Bueno, final difícil si los hay. La semana pasada ya habíamos empezado, vamos a repasar ya que estamos allí. Un 8 de mayo comenzamos con Jueces, un lunes 8 de mayo y bueno, 18 de tres meses después, estamos terminando con esta parte que no es la última, no es la última parte de Jueces. Ya lo veremos después, pero en realidad hay dos jueces más, formalmente jueces, que son Elí, el sacerdote Elí, que es sacerdote y juez, y después Samuel, que es juez y profeta. Si Dios quiere, la semana que viene lo vemos. Lo que empezamos a ver la semana pasada es una especie de fractura dentro de esta obra. ¿Se acuerdan que habíamos visto hace 3 meses, capítulo 1 y 2, cómo el Señor le promete la tierra a Israel, empiezan a tomar posesión y le da algunas instrucciones bien claras sobre qué es lo que deben hacer, echar algunos pueblos y ocupar la tierra que Dios ya les había dado, capítulo 1 y 2. Las cosas empiezan a andar mal, entonces el Señor empieza a levantar, ¿recuerda qué? Empieza a levantar jueces que de justos y de justicia tienen bastante poco. A partir del capítulo 3 hasta el capítulo 16 encontramos mencionados solo 7 veces la palabra Espíritu del Señor, que de alguna manera va acompañando a distintas personas, va haciéndose pasaditas más o menos intensas en medio de la infidelidad del pueblo y una escalada de violencia y de infidelidad que aparentemente, hasta Sansón parece haber llegado a su final. Pero a partir del capítulo 17 empezamos a presenciar y asistir a otra era. Ya cambia la cosa. Como veíamos la semana pasada, ya aquello que a puertas afuera de cada una de las familias israelitas sucedía empieza a meterse adentro de la casa. Es decir, aquello que veíamos que pasaba en el pueblo de Israel ya empieza a reproducirse en la familia y sin ningún tipo de reparos. A partir de ahora va a haber como una especie de nexo en el capítulo 17, versículo 6, en el 18.1, en el 19.1 y en el final, en el último versículo del capítulo 21, Jueces 21-25, una frase que va a ser muy, digamos, bastante llamativa. Va a ser, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Así comienza y así termina Jueces. Es raro que hayamos asistido, no es por supuesto casualidad, en el versículo 31 del capítulo 16 de Jueces, con Sansón cuando van y lo entierran, no es casualidad que haya aparecido por última vez en el libro de los Jueces y no volverá hasta el capítulo 3 del primer libro de Samuel la palabra juez, juzgar, justicia. Desaparece. Lo cual no es un dato menor. A partir del capítulo 17 ya asistimos a un tiempo en el cual no solamente no va a haber justicia, sino que va a aparecer un fenómeno todavía mucho más radical. Parece mentira, si uno lee el texto bien y con detalle, no solamente puede encontrar demasiada simbología, sino que parece que todo está patas para arriba, patas para abajo, etc. La semana pasada veíamos en el capítulo 17 y 18 dos historias cruzadas, que eran la historia de Micaías, ¿recuerdan? Quien termina la historia del robo, el robo a la madre de unas piezas, al final termina el santuario, al final consagrando a su hijo sacerdote y después aparece una tribu. Una tribu que se acuerdan cuál era en el capítulo 18. Allá según el capítulo 1, versículo 34, Dan es una de las tribus que no quiere expulsar a los amorreos de su tierra y finalmente eso termina volviéndoseles en contra. Y aquí en el capítulo 18 uno encuentra a los de Dan que siguen buscando territorio. ¿Se acuerdan que van? Directamente ponen la mirada en una ciudad pequeña de los habitantes de Lais, unos sidonios, gente re tranquila, re buena. Destrozan todo y ponen un cartel que dice bienvenidos al campamento de Dan. Así habíamos terminado. Micaías con una pregunta que en realidad cada vez que la pienso me da más, todavía me sigue dando vueltas por la cabeza, ¿no? Creo que allí en el versículo 24 del capítulo 18, no sé con precisión, me dirán ustedes, pero hay una pregunta que queda diciéndose Micaías, ¿no? Dice, bueno, al final termina el levita traicionándolo a él, yéndose de su familia, se va con lo de Dan porque prefiere, como dicen los mismos danitas, ser
sacerdote, entre comillas, porque es un sacerdote falso, ¿no? Pero de una tribu antes que de una familia. Y aquí entonces la queja de Micaías, o mejor dicho, la tristeza de Micaías, un hombre religioso, pero ya totalmente vacío de Dios. Es decir, Micaías es un caso bastante simbólico, porque Micaías es una persona que pierde todo, lo pierde todo porque pierde lo que es su religión. O sea, Dios no significa nada para Micaías. Por eso dice, ¿qué me queda a mí? El texto hebreo es más agudo porque son dos palabras. ¿Qué existe? ¿Qué hay? Se acaban de llevar a los ídolos de mi casa, se llevaron a mi estatuita, a mis idolitos, todo. Me llevaron el efod, me llevaron todo. Me llevaron al levita. Me quedé sin nada. Bueno, en realidad no sé si hace falta mucho o poco para terminar así, ¿no? En realidad hay cosas que van pasando. Acá vamos a encontrar en este apéndice, digamos, de estos capítulos 5 finales, vamos a encontrar consecuencias que tienen una historia. No vamos a pensar que las cosas empezaron de un día para otro. Vamos a encontrar igualmente esta palabra que de alguna manera lo va a atravesar y es muy, muy difícil de que no nos lleve al final de nuestra historia. Al final de nuestra historia personal, al final de la historia del pueblo de Israel, al final de la historia del pueblo de Dios, al final de la historia que es la necesidad de un rey. Es decir, lo mismo que pasó en el pueblo de Israel, leía un hermano, decía, representa también a veces lo que puede pasar en una cristiandad en ruina espiritual, ¿no? Es decir, cuando la misma cristiandad empieza de alguna manera a contaminarse con el mundo y empieza a vivir una religión donde todo lo que tiene es eso, religión. El levita, que viene de una familia, ya veíamos el caso en el capítulo 18, me habían preguntado si era el mismo o no aquí. Algunos dicen que es el mismo, otros dicen que se trata de otro levita. Hay razones para considerar una cosa y la otra. El texto en hebreo está escrito demasiado parejo como para poder reconocer que hay un corte, pero, en fin, pueden quedar, como no tenemos dogma ahí, puede quedar a libre interpretación de cada uno. Sí tuvimos un levita en la primera parte y en esta segunda parte, cuando aparece una fractura más grande, tendremos a otro levita. Ahora, claro, lo que tenemos que primero preguntarnos y recordar es en dónde tiene que estar un levita y haciendo qué cosa tiene que estar un levita. No nos es posible recordar todos los principios sacerdotales que había en el pueblo de Israel, pero había leyes muy estrictas, no solo para aquel que debía ser levita, para aquel que debía ser sacerdote, sino aquellas 42 ciudades donde debían ministrar los levitas. O sea que vamos a encontrar aquí de vuelta en el capítulo 19 a un levita dando vuelta por ahí, forastero, y de vuelta nos vamos a preguntar, ¿qué hace fuera? ¿Qué hace fuera de su lugar? ¿Qué hace fuera de su familia? O sea, ¿qué pasó? El antiguo levita, el del capítulo anterior, era nada más y nada menos que el nieto de Moisés. El nieto de Moisés, que sale errante de Belén de Judá y entonces termina siendo sacerdote autoungido por una tribu que no era de Leví, siendo ministro de una... Y uno se pregunta, dice, ¿en qué quedó? O sea, iba todos los domingos, iba a la escuela dominical el chico hacía los devocionales todos los días, familia religiosa, recontra evangélica, nada idólatra, y miraba. Bueno, aquí vamos a encontrar a otro levita. Vamos a leer un poquito, así nos inspiramos. Quiero saber si vienen con alguna duda de la semana pasada o no, o avanzamos. ¿Alguna pregunta para introducir o podemos adentrarnos en la bella trama de nuestro día? Porque creo que a nadie le importa qué pasó después, cuál fue la represalia, a todos le importa qué pasó acá. Lo que pasó es mucho más simple de lo que podemos llegar a creer. Lamentablemente es mucho más simple de lo que podemos llegar a creer. Solamente yo me hablaba esta semana con una persona que había estado en la cárcel por haber cometido un delito y entonces me repetía, no me acuerdo de la charla, volvió a salir esto y se afianzó en mí esta idea que después de estar algunos años en el fuerte acompañando a distintas personas, ya lo tenía, pero que se afianzó, ¿no? Entre
Probar droga una vez, probar droga 2 veces, ya está. Y entre matar a una persona y matar a 2 personas y un poco ya está. Y estas cosas que parecen para nosotros quizás tan fatales o nos ponen los pelos de punta, en realidad son solamente posibilidades que tiene la naturaleza humana para poder manifestar lo que hay en el fondo de ella. Es decir, estas no son cosas que pasaron solamente en la antigua dispensación o no son cosas que pasaron solamente porque no había gracia. No podemos encontrar ahí el fundamento último. Acá el hombre cuando se aparta de Dios, el hombre puede ser fiel a Dios, el hombre puede ser obediente a Dios, puede ser obediente a su palabra, o el hombre puede en cualquier dispensación vivir contrario a Dios. O como diría Pablo, allí en Romanos 2, contrario a lo que su naturaleza le impone como ley. Acá ya no tenemos ningún tipo de códigos, tenemos solamente una naturaleza totalmente necesitada de rey, necesitada de orden, necesitada de Dios. La religión lo llevó hasta aquí. Es decir, dentro del marco y el sistema general podemos atisbar, podemos animarnos a decir que en realidad el pueblo de Dios terminó convirtiéndose religioso porque olvidó cuál era su fundamento, es decir, el cimiento en el que se apoyaba su verdadera naturaleza, y es su relación personal con Dios. Por eso ya no vemos, vamos a tener como una falsa consulta al Señor aquí de todas las tribus para ver si tienen que masacrar o no masacrar. Y van 1, 2 y 3 veces. Y ahí aparece el descendiente, al final del capítulo, vieron que aquí el levita era el nieto de Moisés. Bueno, después van a aparecer Finés, que es el nieto de Aarón, a quien le van a consultar por 3ª vez. Es decir, todo raro, todo raro. Ahora, en aquellos días no había rey en Israel. A ver, ¿quién puede? Ya que está Estefanía aquí, le vamos a pedir el versículo 1. Capítulo 19. Por favor, a ver. En la época en la que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín, tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Pero ella le fue infiel, lo dejó y regresó a la casa de su padre en Belén de Judá. Había estado allí 4 meses, cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara. Con él llevó a un criado suyo y a 2 asnos. Ella lo hizo pasar en la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Deténgase. Bueno, hay demasiadas cosas aquí para poner la lupa. Solamente vamos a recordar la ley de la hospitalidad en todos los pueblos de Oriente, pero muy especial en el pueblo de Israel. O sea, lo que vamos a ver es no una postura, sino que vamos a ver una ley. Es decir, la hospitalidad es algo que en Israel, de lo que Israel se podía jactar. Por eso mismo verán que después, si adelantan unos versículos y se van allí al 10, 11, van a encontrar a un hombre que ve a esta pareja, digamos, allí solo en la plaza, y que les dice, vengan. O sea, y hasta se llegan a alegrar en su corazón. Ahora, lo curioso acá es que es interesante porque está lleno de ironía. Acá tenemos que la concubina le fue infiel. El texto hebreo presenta una traducción y el texto griego presenta una variación, al menos se las comparto. Aquí dice que le fue infiel o que fornicó, digamos, para decirlo de alguna manera, pero la Biblia griega dice que era prostituta. No dice fue fornicaria, sino que fue prostituta, o sea, se prostituyó. Esto no, lo digo solamente a manera informativa por si alguno tiene alguna versión que ya ha encontrado que dice otra cosa, entonces uno dice de una cosa a la otra. Nosotros creemos, a ver, más allá de lo que va a pasar, sabemos que es un caso de infidelidad, así que creemos que eso es correcto. Ahora, lo interesante es esto, suena tan tierno, créanme, entonces el levita la siguió, fue tras ella, se levantó para hablarle al corazón y hacerla volver. ¿Cómo dijo? Bueno, acá ya tenemos un problema. Volvemos a las leyes sacerdotales. No podemos encontrar un levita tratando de unirse a una persona en estas condiciones. Miren, si era prostituta y se unió, está en problemas. Si no lo era y fue infiel, pero tenía concubina y no tenía esposa, también. Por tanto, creo que podemos decir a todas luces que estamos hablando
de un caso de denigración de la figura femenina en su estadio más, luego ya lo veremos enseguidita un poco, ya el caso va a volverse paradigmático, pero creo que ya aquí se puede empezar a ver, ¿no? O sea, esta postura. Muchos dicen, a ver, tenemos que ubicarnos en la cultura, en el contexto, en la época, y sobre todo tenemos que ubicarnos en la palabra de Dios. Y esto es interesante. Como mucha gente se pregunta cómo puede ser que esta historia que vamos a ver ahora se encuentre en la Biblia, porque Dios no disfraza la realidad. O sea, no va a haber aspecto de la realidad que quede fuera de este libro. En eso yo tengo total confianza. Ni siquiera este tipo de cosas. Y tampoco hay cosas que Dios va a ocultar de su propio pueblo. Es decir, esto pasó en su propio pueblo y está en la Biblia. ¿Sí? O sea, la Biblia no es machista. Los intérpretes sí lo son y muchos personajes lo fueron. Para decirlo de una manera así genérica, ¿no? Porque esto trae a colación que es necesario decir que esta mujer fue tratada, no, me parece muy suave decir como un objeto. Acá tenía que ver, a ver, un levita va a salir con una concubina, podría habérsele permitido, era errante, pero separado no. Podría haber pedido al sumo sacerdote una excepción, pero acá ya estamos hablando de otra cosa. Evidentemente el levita, vaya a saber en qué dimensión de su interior no estaba bien equilibrado. Es decir, en estos pocos versículos, y ya veremos más adelante, se encarga de quebrantar todos los mandamientos de la ley de Moisés. Todos los mandamientos. Me encantaría poder repasarlos cada uno, pero no me es posible. Pero en principio quiero que sepan esto. Lo que viene a continuación es el encuentro. Él va a buscar a su esposa y el padre tiene que atender a la ley de hospitalidad y sobre todo no permitir que su familia quede fuera de Israel. Es decir, afrentar, humillar a un hijo de la tribu de Leví, a un levita, como hizo esta mujer, y abandonarlo, es algo que no se permitía en Israel. O sea, una mujer no puede abandonar, escuche, a su marido. ¿Qué dije? Pero aquí, ¿qué es? Entonces, pero él la va a reclamar como tal. ¿Se dan cuenta que está todo raro? O sea, todo raro. Si vos le preguntás a alguien que lee el texto y decís, pero acá no entiendo esta parte, es que no. Sí, a mí me pasó. Pero es que no. En el momento dice esposa y en otra parte dice concubina. Es como que hay una contradicción. ¿Esposa o concubina? Porque en realidad, o sea, la ley de Moisés hablaba de esposa o no esposa. La ley de Moisés no permitía, escuchen, no reglaba la concubina, igual que la esclavitud, que habla de esclavos aquí, están todos los partidos. Ahora, sí Dios, en el misterio de su dispensación, algunas cosas las toleró dentro del pueblo de Israel y otras las reguló para que no haya esto. Y yo no tengo duda de que así como cuando vimos la historia de Jefté, el Señor dejó además esa pieza extraordinaria de literatura para enseñarle a todas las generaciones que venían que sacrificios humanos Dios no quería, y que quede bien claro, y ningún tipo de juramento donde uno pueda manifestar su religión comprando a Dios, sino también que en este capítulo, cómo no deben hacerse las cosas. Es decir, la mujer no es una cosa. Por eso crea esto. Fíjense que todos, como en una especie de solidaridad, dice el texto, como uno, creo que se traduce como un solo hombre, pero en realidad el texto dice, todos uno se levantaron y se indignaron. Algo que me parece. Claro, todos se indignaron, pero en realidad no se indignaban de un montón de cosas. O sea, esta es una indignación que tiene que ver con otro tipo de intereses también y con algo distinto. El efod del que hablábamos la semana pasada, que tenía las 12 piedritas, aparentemente está a punto de escupir una. Hay un problema, que la que está por escupir es la que no tiene tierra, es la de Leví. Todos fijan en la última, en la de Benjamín, pero se olvidan la de Leví. Esto es más grave. O sea, nosotros lo vemos y decimos, acá el problema ¿dónde está? En los benjaminitas, mirá lo que hacen. Cuidado. Para un israelita, un benjaminita, bueno, está bien, pero no es la tribu de Leví. O sea, tiene más gravedad todavía.
Entonces va y busca a su marido busca a su mujer, a su concubina, y la quiere disuadir. El padre, por supuesto, necesita de alguna manera no quedar mal y bueno, trata de retenerlo. Acá hablamos con Francisco, nos daba una hipótesis y era que en realidad lo estaba reteniendo el padre porque temía que cometa represalias, si yo lo entendí mal, algo así quería decir. Pero en realidad, bueno, puede ser de una manera, puede ser de otra, lo que sí el hombre vino a reclamar lo que era suyo, porque esa cosa era suya. ¿Está bien? Entienden la ironía, ¿verdad? Yo solamente estoy clarificando el concepto de lo que nuestra Biblia, nuestra palabra de Dios tiene, a veces encriptadamente, ¿sí? Ahora, vamos al versículo 10, ya sabemos que el Padre lo recibe, bueno, trata de retenerlo 1 día, 2 días, 3 días, a ver, trata de querer arreglar la situación, ¿no? De alguna manera, este hombre, si era denunciado, bueno, podían tomar represalias sobre esta familia. Y la concubina, vuelvo a decir esto es una cuestión para que saquemos, no tenía derecho. O sea, la mujer no tenía derecho. ¿Se entiende el marco? O sea, no tenía derecho. Luego vamos a ver, un hombre y la ley de hospitalidad está por encima de sus hijas vírgenes, de tus hijas vírgenes, está por encima de tu concubina. Y en algunos casos hasta por encima de tu mujer. Por eso no importa que sea, importa que es tu mujer allí. Utiliza una palabra que puede traducirse, si se traduce concubina es para que te recuerdes del otro, pero en realidad dice solamente la palabra mujer, indistinta. Vuelvo a decir, aquí lo que importa es que la mujer es sinónimo de una cosa. Es decir, como tenía un siervo, tenía una mujer. Dale del 10 al 14. No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén, con sus 2 asnos ensillados y sus concubinas. Cuando estaban cerca de Jebús, casi de noche, el criado dijo a su amo: vamos, desviémonos a esta ciudad de jebuseos y pasemos la noche en ella. Pero su amo respondió: no nos desviaremos para entrar en una ciudad extranjera, cuyo pueblo no sea israelita. Seguiremos hasta Gibeá. Luego añadió: ven, tratemos de acercarnos a Gibeá o a Ramá y pasemos la noche en uno de esos lugares. Claro, porque como el tipo iba a ir a una ciudad de paganos. En ese momento Jerusalén, Jebús, era una ciudad que estaba en manos de los jebuseos, que son los antecedentes históricos que después David los va a expulsar, ¿verdad? Para conquistar ese sitio. Pero en principio acá habían tribus que eran de segunda. El tipo va a un lugar donde pueda encontrar tribus de primera. Es un tipo moral. El levita es un tipo muy moral. Lo que pasa es que usted no entiende. O sea, ¿cómo va a entrar donde están estos negritos de Jebús? No, el tipo está para Gibeá, Ramá. Ahora, es extraordinario. O sea, uno entra, la tierra que va a entrar es de la tierra de una tribu que son gente bien. A ver, los benjaminitas son muchachos, en general, no es tampoco... No son jebuseos, son del pueblo de Israel los benjaminitas. O sea, dicen, no vamos a ir ahí. O sea, donde está todo mal, no vamos a ir porque nos va a ir mal. Vamos a ir donde está todo bien, porque nos va a ir bien. Más nosotros que estamos haciendo todo bien. Además, nosotros. Y encima yo que soy de Leví, aparte voy a esa tribu, ¿sabes qué? Me agarran los benjaminitas, me ven, me ponen la alfombra roja. El doble moral, ¿no? Dale, termina hasta el 14. Así que, siguiendo el largo, y al ponerse el sol, estaban frente a Gibeá de Benjamín. Disculpen, acá aparece 2 veces en el capítulo, no voy a poder precisar, pero la palabra anocheció. Acá tenemos si estamos viendo una peli y de pronto se pone todo negro, ¡pum!, se apagan las luces. Y después vamos a ver otro, se anocheció, ¡pum!, se apagan las luces. O sea, y se hizo de noche. Acá cuando uno lo lee en hebreo dice así, viene y entonces dice, y se vino la noche. Literal, así se lee. Y se vino la noche. ¿Y qué pasó? Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibeá. El hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie le ofreció alojamiento para pasar la noche. ¿Ven que está todo justificado? ¿Ven que pobre, el hombre estaba ahí? Todo esto es inocente el levita. El levita fue ahí. Ahora, es un acto suicida.
estar solo en una plaza de noche en Gibeá. ¿Qué hace una plaza de noche? ¿Quién estaba viajando? ¿Por qué para ahí? Vos estás indignado, Francisco. Vos estás... Podría haber seguido viajando. Decidió que aquí estaba bien. En la plaza iban a encontrar a alguien, pero aparte escuchen esto, alguien me va a venir a hospedar. O sea, se van a dar cuenta que soy yo, mi esclavo, el burro, que soy levita y que estoy con esto, con esta mujer, pero me van a venir a recibir. Se van a pelear, claro. No vino nadie, vino el Señor. Menos mal que pasó un viejo por ahí. Pero acá, escuchen esto, esto es curioso, quedémonos con esto. Si rebobinamos un poquito, un detalle que me estaba causando gracia hoy a la tarde, que volví a releer esto por no sé cuántas veces, pero claro, el hombre que viene acá y que ahora le dice, bueno, ¿de dónde es? ¿Se acuerda alguno? De Efraín. Escuchen, ¿no se acuerdan lo que había hecho Jefté allá por el capítulo 12, versículo 4, 5 y 6? Aquel que no podía pronunciar Shibolet, sino Sibolet, ¿qué le hacía? Le cortaba la cabeza. ¿Por qué? Porque ¿de dónde era? Empezamos a ver al revés de la historia de José. ¿Se acuerdan de Jefté? Perdón, la historia de Jefté, ¿se acuerdan que Jefté era de Galaad? Bueno, va a ser la tribu que luego van a reventar. La de Jabes de Galaad. Y tenemos esta discriminación entre los efraimitas y los siquenitas, y acá van a ser unos aliados de los otros. Si algún momento tienen en casa para poder repasarlo, después fíjense eso. Agarren los nombres de las ciudades de Jefté y se van a dar cuenta que algo pasa. ¿Por qué? Porque Jefté en la mitad del libro agarra unos jueces, lo dobla a la mitad y donde abre en el capítulo 11, sobre 22. O sea, 22, 21, 25 versículos. Y encuentra la mitad. Y hay coincidencias, parece que no, pero si uno lee el libro así, lo da vuelta a la tapa y la ve así, es rara. Estefanía, por favor. Aquella noche volvía de trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín, que vivía en Gibeá como forastero, pues los hombres del lugar eran benjaminitas. Bueno, entonces, que hospeda al que no tiene lugar, a su vez es un forastero. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? El viajero respondió: estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. Escuchen, un levita viviendo en Efraín. Bueno, otra. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también pan y vino para mí y para tu sierva y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada. Está bien, no necesitamos nada. Pero el tipo que es el viejo que es, bueno, no está hace mucho ahí, por ahí el tipo estaba pasando las vacaciones y se tuvo que quedar, pero algo manchó, algo conoció, algo olfateó, dijo: mira, no te conviene. Yo creo que si te quedas acá en la plaza, las cosas pueden complicarse. ¿No? ¿Qué le dice? ¿Cómo le dice exactamente? Me acuerdo las palabras que utilizó el efraimita, contame, a ver. En mi casa serás bienvenido, dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza. Claro. Así que, ¿sigo? Sí. Porque tenés ganas de acotar algo. Sí, pero seguí. Así que los llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y después de lavarse los pies, comieron y bebieron. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Golpeando la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa. Queremos tener relaciones sexuales con él. Deténgase. Era lo que estaba esperando, que me detenga. No son perversos, son más que eso. Aparece por primera vez en la Biblia un término que les va a sonar seguramente, de la carta de Pablo a los Corintios, pero aparece la expresión
que después lamentablemente se va a repetir un par de veces más. Benei Belial, los hijos de Belial. Los benjaminitas son llamados hijos de perversión. Y fíjense que no aparece un grupo de la ciudad, después cuando van y quieren hacer saltar a qué fue, no salta nadie, porque pues fueron todos. O sea, lo que quiere dejar acá, y el texto en esto es bastante claro, no se habla en ningún momento que un grupo, no se dice que unos, no, se dicen todos. Los hijos del mal. Ahora, claro, esta expresión, si uno quiere escuchar esta perversión, solamente, escuchen, solamente, ¿dónde puede pasar esto? En una ciudad que el mismo Dios, después del diluvio, después de llamar a Abraham, mandó destruir y aniquilar por completo. Y allá en Génesis 19, y fue Sodoma. La misma acción, solamente la tenemos 2 veces. Ahora, con Sodoma está bien, de hecho, de ahí viene el término sodomita, que no sé si la conocen. Sodomita, una palabra antigua para referirse a las personas con tendencias sexuales. Acá igualmente no estamos hablando de personas homosexuales, estamos hablando de perversos, que es otra cosa, no podemos confundir esto de ninguna manera. Estos lo que querían era cometer el mayor crimen que podía haber y en masa, lo cual estaba absolutamente prohibido desde todo un punto de vista, no solamente la ley de Moisés, por supuesto, sino que además en las culturas no se hacía esto. Esto fue escandaloso. Yo creo que la primera vez que se habrá proclamado este texto que habrá girado, yo no sé si alguien habrá querido tumbar este libro. Yo creo que salió a la luz porque el Señor quiso, porque de veras esta historia es aborrecible. O sea, es muy vergonzosa, ¿entienden? O sea, es vergonzosa, el pueblo no tiene justificación. Es decir, si esto a nosotros nos parece raro, imagínense entonces, porque además cada cosa va preparando. Cuando uno ve que están en Benjamín y va y el tipo está ahí siendo recibido por alguien que no es de aquí, me parece raro que no había, no es que no había, estaban todos, pero seguramente que estaban haciendo, cometiendo seguramente alguna otra abominación. Por eso parece que es como que vienen como en masa de pronto y rodean la casa y directamente plantean su exigencia. Quiero que hagamos la quiero enfatizar. ¿Qué buscan los hombres, los hijos de Belial? ¿Qué buscan? Se encaran a la puerta, golpean y ¿qué dicen? Queremos tener relaciones sexuales. Bien. Este detalle vamos a guardarlo, porque este levita... Bueno, vamos a saltar al versículo 17. ¿Hasta aquí alguien quiere preguntar algo sobre esto o vamos? 17 y luego 21. 17 y luego 21. Pero vuelvo al 17. No, verso. Pero estoy en el 22. Entonces dale hasta el 26. El dueño de la casa salió y dijo: no, amigos míos, no cometan tal perversidad, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija. Pará. No, a ver si entienden. Igual esto vamos a darle un toque. Es una infamia, y esto es importante destacarlo. Culturalmente, a Dios no está de acuerdo no solamente con la cultura, sino tampoco con las leyes que el mismo Israel aceptó. Escuchen, esto es importante remarcarlo. Esa cultura consideraba una infamia que un hombre, huésped, sea violado, pero no que una mujer sea violada. Esa cultura. ¿Escucharon? Porque si no uno no entiende, por ahí mete como mucha ficha y no le permite ver bien el panorama. No, esa cultura, o sea, lo que hace este anciano es prácticamente está obligado a ofrecer, el que está hospedando, no hace un acto malo que le da a su hija, o sea, no, lo que está haciendo es salvaguardar una ley de honor que había. Acá el problema no está en el anciano. Es más, este forastero anciano es el único que hasta ahora viene haciendo las cosas medianamente bien, por eso después es callado. No puede participar
por extranjero, no puede participar en mispah, en el lugar cuando se juntan todos en el juicio para ver qué decisión van a tomar, no está el anciano. Y si hubiera estado, hubiera dicho las cosas como son. Pero como está el levita solo, puede tunear la historia. Pero acá lo que quieren es... Bueno, tomá, o sea, te doy mi hija, ya, es virgen. Pero le pudo haber dolido. ¿Qué te Es parece? una cosa, porque sonado así suena como decir, ay, toma, te doy a mi hija, pero en verdad tal vez había mucho dolor en ese tomar, te doy a mi hija. Pero ¿qué te parece? Es una lucha, por eso digo, el forastero habrá tenido una lucha de intereses tremenda. Priorizó el deber ser que... Pero claro que sí, sí, por eso digo, era ley, la ley de hospitalidad, de veras, era morir vos, pero no tu huésped. Entonces se pensaba por lo que esto es el tema. Pero esto Dios no nos lo niega que existía y que no está de acuerdo con esto. O sea, por eso empieza el tipo por lo que menos valor tiene. Por eso hay una cuestión de valores. Claro. El valor de la vida es menor al valor de lo esperable. En mi cabeza no me entra. Pero la vida de la mujer, porque él da la vida de la mujer. La vida de la mujer. Porque él da a la mujer, aunque nosotros los tipos dicen no queremos a la mujer, te queremos a vos. Y él no oye esa palabra y la saca afuera. Bueno, Hay conflicto de entonces, valores. No, claro. la mujer no, como decía, no le dará ni siquiera un objeto. Ay, me duele leerlo. Sí. Es terrible. Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen y la concubina de este hombre. Voy a traérsela ahora para que la abusen y hagan con ella lo que bien les parezca. A ver, está el hombre. Yo no quiero defender a nadie, ya lo dije, pero solamente para que comprendamos bien. Este hombre, el forastero, por ahora cada vez que lo escucho, miren que lo he leído varias veces, cada vez me cae mejor. O sea, está desesperado el tipo. O sea, está en tierra extranjera, está en un lugar donde no le corresponde. Estos ñatitos que habrán estado a esto, hijo de Belial, no creo que se la hayan hecho pasar bien, ni que se la hayan, digamos, no creo que podría haber sobrevivido de ninguna manera después de esto. De hecho, desaparece la historia. Pero a ver, pero espera, no le hagan, no, o sea, el tipo habrá tratado no le habrá cerrado ninguna ficha, ¿no? O sea, como diciendo, yo los conozco, pero esto, o sea, se están pasando, porque el tipo no se le esperaba, de hecho empieza a comer y empieza a alegrarse su corazón, o sea que uno si lee hasta un versículo, hasta un punto seguido, ve como que hay fiesta, y de pronto, o sea, el hombre, hasta el mismo forastero, le llamó la atención. A veces, fíjense, a veces algunos pecados no se manifiestan porque no se manifiesta la oportunidad, ¿eh? No, pero yo no, él sí. No, pero yo no lo haría. No, si yo estuviera ahí, no sé. No sé si es aplicable a todos. Pero se queda ahí en La Plata porque él quiere quedarse. Se podía haber ido tranquilamente. Se podía haber quedado en Jerusalén, Claro. o se podía haber seguido de largo, pero decidió allí quedarse. Las razones cada uno las puede pensar por su parte, el texto no lo dice y yo no lo puedo trazar. Lo que yo sí sé es las razones por las cuales este hombre lo invita a la casa. ¿Te va a pasar? Todas las decisiones tienen consecuencias. Decidió quedarse en la plaza y la plaza. Imagínate. Y un poco de soberbia también, porque se quedó en la plaza pensando que ahora cuando vean quién soy me van a dar lugar. Se jacta el tipo, tengo asnos, esto pienso para mi... Ahora, fíjate que el hombre si hubiera imaginado que hubiera tenido que entregar a su hija, por eso nadie puede pensar que en realidad este tipo, el forastero, que lo hospeda al levita, tiene algún tipo de animosidad de ningún tipo. O sea, en realidad es otra víctima más. En realidad, si se toma la infidelidad como un pecado, podemos decir que la concubina cometió un pecado. No dije nada sobre eso, pero digo, este hombre, hasta ahora no se ha hablado de su conducta es buena. O sea, pierde uno a su mujer y él pierde a su mujer, que en realidad es su hija, no se menciona a su esposa, por tanto es su hija y su hija virgen. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche, hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntaba el alba. Bueno, los verbos acá en hebreo son todos tajantes, uno peor que el otro. Él abriendo la puerta, la tiró
Luego cerró la puerta y ahí el texto se encarga de decirlo, parece que usan más palabras que las acciones. Y ellos estuvieron con ella durante toda la noche. Parece que esa frase es interminable. En realidad lo milagroso es que todavía la concubina no haya quedado, digamos, muerta, y no sé si se dan cuenta de un detalle. ¿Dónde está la hija del hombre? Dentro de casa. No la agarraron. No sé, o la entregó y no volvió. ¿Cómo no volvió? Pero ahí dice su La concubina. Por eso, no está del todo claro. Según no sé qué traducción tiene, pero no está claro, no se sabe. En un momento se le ofrece, queda abierta como digamos la posibilidad y la lupa se pone sobre... Al final no se termina sabiendo, el texto no lo dice, pero no se termina sabiendo si el hombre terminó sacrificando a su propia hija porque es la que no regresa. La concubina a duras penas termina, llega, escuchen lo que voy a decir, como muerta, no muerta. Le decía Mabel, tuve que hacer un análisis sintáctico minucioso del texto hebreo más de una vez para saber si luego que el levita sale y sabe que se olvida algo por ahí, no sabe, habrá entrado después que se levanta a la mañana y dice, no sé, me estoy olvidando algo, sale solo el tipo con su esclavo, con su asno, con todo, se me olvidó algo, ¿qué será? Algún idolillo, no sé, ¿qué me olvido? La comida, está el asno, está el esclavo, vamos, sigamos camino. O sea que aquí tenemos esto que de hablar al corazón, esto de que hay algo raro, ¿no? Ahora, lo que sí podemos decir, y esto no estaba muerta. No estaba muerta. Es decir, toda la abominación que hizo esta gente durante toda la noche la dejó como muerta al punto de que ella no pudo responderle al levita. Pero cuando sube a la montura y cuando es puesta sobre aquella mesa, aún respira. No hay nada que tenga que indicar lo contrario. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó en la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina. ¿Ves que se había olvidado algo? Se dio cuenta el tipo, porque ustedes me miraron mal, dijeron no, pero tuvo... Tendida a la entrada de la casa y con las manos en el umbral. «Levántate, vámonos», le dijo, pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. ¿Hacia la casa de quién? Casi no tenía casa. A la casa de la chica. Vuelve a la casa del padre de la chica. ¿Del forastero? Sí, ¿para qué lo voy a decir yo si ustedes van a ser más ocurrentes? Pero no se sabe a qué casa. ¿Y si él salió a buscarla? La sacó de allí y el asno, y es medio raro pensar que se fue hasta Belén de vuelta, hizo todo el camino para ir a la casa donde estaba el padre, entonces... También la casa de donde Lucia dice. En esa casa no puede ser porque acaba de sacarla. Claro. Mientras exponer otra noche a semejante situación. Yo pensé que estaba bajando. Que te querés bajar, te vas a volver a la casa del forastero. No, porque falta dar, porque el tipo está indignado, porque ustedes no entienden. O sea, mirá lo que le hicieron a su pobre concubina. Entonces, ¿cómo que no? Me está bombeando la clase aquí. A ver, ¿cómo que no? Escuche, es muy fácil. El tipo salió y dijo, ¿dónde está mi concubina? ¿No? El amor de mi vida, ¿dónde está? Y encontró a la mujer literalmente con las uñas agarradas al umbral y justo ahí la vio de pronto, entonces agarró y así como habrá estado, la puso sobre... Y acá viene directamente, se desprende, si el del efod imaginariamente se salió
se salió, se había aflojado la de Leví. Yo creo que acá directamente la explosión de esta sale del pectoral ficticio del sumo sacerdote. No solamente sale la tribu de Leví, sino que aquel que es de la tribu de Leví va a hacer justicia. Claro, no se menciona más la palabra justicia, pero el tipo, como es tan moral, es tan religioso, viene de una familia bien, va a hacer justicia y él va a decir qué cosas se tienen que hacer y qué cosas no. Va a trazar la moral de todas las tribus degeneradas, siendo él un tipo tan impecable, intachable. ¿No es así? Es muy fácil y muy curioso. Se utiliza aquí el mismo término, perdón, pero la osadía no tiene nombre. Cuando Dios reparte la tierra a las tribus, y aquel discurso de Moisés en el capítulo 32 de Deuteronomio en adelante, le da a cada una su parcela y a Leví le dice, y vos no vas a tener tierra porque tu porción será Jehová, tu Señor. Ahora, parece increíble que estemos asistiendo a una entrega no de 12 parcelas, sino de 12 pedazos de una mujer. O sea, ¿en dónde quedó la relación de las tribus con su Dios? O sea, verán que ya esto no es una cuestión de espiritualidad, de moral, esto ya es... O sea, esto es directamente el levita, toma una acción casi como si fuera un sacrificio. Lo que quiere es enseñar. Todavía su moral no la terminó de construir porque ya vamos a ver lo que termina diciendo que hizo o que le hicieron. Pero en realidad, por lo pronto, quiere dar una lección a todos. Es decir, que a nosotros no nos pasa, ¿no? Nosotros somos absolutamente puros, impolutos, totalmente coherentes e íntegros, por eso podemos a los demás decirle que está bien, que está mal y lo que tienen que hacer, ¿no? No va a darse el caso de que un cristiano se sienta, por ejemplo, en superioridad de condiciones morales o espirituales y quiera a otro enseñarle, marcarle su pecado. Lo hago por amor, ¿sabes? La caridad cristiana, Mateo 18. Si tu hermano peca, llamalo, te lo digo así entre nosotros, ¿no? No, acá el levita fue a lo grande, directamente, descuartizó, despedazó, literalmente es deshilachó. Deshilachó. Hizo... Perdón. ¿Y a qué se refiere cuando dice se fue a su casa? ¿A qué casa se refiere? Ah, no sé. Yo quería saber si lo sabían ustedes. No sé, porque después la historia quizá la pueden leer y ustedes me dicen después, che, Pablo, encontré cuál era la casa. Entonces al mejor postor yo después lo enseño el año que viene. Claro, en la próxima serie que haga veo y como que enseño, pues yo... Claro, después de la próxima serie se llamará La Casa de Jueces, la casa del levita. Bueno, sobre esto se entiende qué fue lo que quiso hacer, ¿no? El hombre este. O sea, quiso nada más enseñarle. O sea, quiso devolverle a las tribus lo que había... Escuche, quiso devolverle a las tribus lo que había hecho una tribu. Encima ni siquiera fue, entre comillas, un buen justiciero, porque en realidad una tribu había sido la que había cometido el delito. Pero en realidad el delito de Benjamín, y ya lo vamos a ver en esta solidaridad ficticia, hipócrita que después tenemos de las tribus, para darle su merecido a quien haya sido, es... Hay mucha solidaridad, hermanos, acá. Para el mal hay mucha. Decir que nosotros no tenemos, por ejemplo, nunca se da el caso de que sale algún pedazo de vida de algún hermano o hermana y yo me sumo a decir algo y otro me hace su aporte diciendo no, pero poniendo un poquito, como dice Proverbios, leñita al fuego, y otro, y que todos somos solidarios. Resulta que todos que somos buenos estamos casi orando por esa persona. Estamos descuartizando. No, porque nosotros siempre no. Vieron que siempre los demás, ¿no? Vieron que siempre como los otros, ¿no? Entonces acá tiene que quedar claro que en realidad nosotros, violencia, desamor, abuso sexual, abuso, mentira, venganza, orgullo, violencia, y volvemos, todas estas cosas están en el corazón. Cuando el Señor le pregunta, dice, ustedes lavan lo de afuera, pero en realidad se olvidan que, allá en Mateo 15 dice, es de dentro del corazón del hombre donde surge todo esto, ¿no? Ahí lo tenemos allí. Bueno,
No sé si alguien tiene alguna duda y si no podemos pasar para seguir con lo que nos queda de argumento, que vamos a reducirlo a 3 acontecimientos bastante esenciales. Por lo pronto, están todos completamente indignados que ha pasado. Con el último versículo, vamos al último versículo, va el muchacho el levita, y les cuenta, primero se corre la bola de lo que pasó y todos están, por supuesto. Ustedes saben todos los crímenes que viene cometiendo Israel desde el principio. Ahora, se escandalizan tremendamente con esto, porque eso a veces nos pasa, hermano. O sea, nosotros podemos hacer lo que sea, pero cuando algo corre la bola, ¿no? Parece mentira, pero no tenemos problema a veces de descuartizar, ¿no? Despellejamos. A veces en un momentito, ¿no? Y por caridad, ¿no? Pero sí, pero... Eso de... No, nosotros no, las mujeres... Qué machista, ¿no? Esta cultura, realmente, tratar a la mujer como objeto. Nosotros no, porque somos cristianos, ¿no? Nosotros mantenemos... El otro día hablaba con un hermano que me decía, pero mi esposa tiene que entender de alguna manera que yo soy su cabeza. Su cabezón. No lo dije porque verbalizar en esos casos, yo tenía ganas de pensar, ¿y si no? O sea, por la forma en la que el tipo estaba planteando la cosa, o sea, ya me parecía que no iba a obtener nunca, digamos, porque ya lo que quería obtener era algo que sobrepasaba lo que Dios había establecido. Yo te puedo decir algo. Apoyo a la concubina que se fue de la casa. Tenía toda la razón de dejarlo que levita. Toda la razón. O sea, no la vas con el levita, no te cae bien. De un principio. Toda la razón. Y el levita no tenía nada. No tenía nada, ni tierra ni nada, el levita. Aparece como aparece. ¿Pero tenía a Dios en su corazón o no tampoco? Hasta parece que la fue a buscar como una cuestión de orgullo. Esta es mía, Claro, ves, como posesión. Y después que la concubina Aproveché y se vengó. que la esposa, prostituta, ¿cómo te das Pero no, cuenta? me engañaste, Porque bueno. acá dice que era. Acá hay teorías conspirativas contra el género masculino, y contra la tribu de Leví. Yo creo que la hermana vino hoy solamente para agarrársela con el levita, Sí, para poner un poco de justicia para poner en un este poco de caso, orden. por favor. Yo tengo una pregunta, ¿los levitas estaban en una región o estaban dispersos en las otras tribus? Tenían 42 ciudades en las cuales ir. Ninguna de la del levita anterior ni la de ahora son las que correspondían. Por eso dicen que eran extranjeros. O sea, los tipos habían querido salir de su familia, salir de su oficio, y curiosamente los dos eran, digamos, se enfatizan porque exteriormente ellos usaban una vestidura especial incluso. O sea, seguramente cuando el tipo dice, yo estoy acá, me van a reconocer, soy un levita, acuérdense que al otro levita que lo hacen sacerdote y se lo quieren llevar. Ahora este dirá, no sé, si no es el mismo, pero habrá dicho... Son ciudades dispersas en el medio del todo el territorio, porque el que era homicida podía escapar a una de esas ciudades. Sí. Al que cometió un accidente, un homicidio por accidente. Podía escapar y refugiarse. Está bien, porque divide en 12. ¿La de levita dónde va? No tenía. Ese está, por eso le decía lo de las voces. Sí. Levita era de Dios. Por eso. Pero en realidad la del levita, pensaba, y también pensaba, pero yo creo que no se le llega a desprender, sino que en realidad es una autorreferencia hacia sí mismo, ¿no? O sea, manda 12 Se queda con una parte. y hay una que terminan recibiendo sus paisanos. O sea que su abominación termina siendo conocido en todo Israel. Por eso, ¿el comentario cuál es? A ver, el versículo 30 del 19:30. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablar. Bueno, vamos a marcar algunos episodios rápidamente para poder ver, después lo van a ver, se van a dar cuenta que no es mucha más novedad la que tenemos al final. Esto va a ser, digamos, como el culmen y el ápice. Acá hay un gran concilio que hacen las tribus en un lugar donde había sido sagrado, donde justamente se llama Mizpat, que significa el lugar donde Dios ve y es testigo. Todo parece acá irónico. Verán a Mizpah en la época de Jacob y en la época de Isaac.
Aquí aparece Mizpá donde se reúnen todos y le preguntan. Y aquí en el capítulo 20 del verso 5 al 6 vamos a presenciar el falso testimonio del levita. Léeme el 5. O sea, fíjense, recordamos, ¿qué había dicho? ¿Qué querían estos hombres, los hijos de Belial? ¿Qué querían? Bueno, fíjense lo que dice el levita para poder, fíjense que no puede apelar a la verdad por lo que hizo. Durante la noche los hombres de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon la casa con la intención de matarme. ¿Escucharon? ¿Todo lo escuchamos? Sí. Ah, no, escuchen, ¿te quiso matar? Esto es grave. Todos pensaban que iba a decir otra cosa, ¿no? No, ¿cómo te va a querer matar? Entonces lo que hiciste está justificado. ¿Cómo no? Ahora vamos a buscar quién es el culpable. Queremos un culpable. El hijo. Incluyó a la concubina también. Bueno, aquí, digamos, el capítulo 20 y el capítulo 21 son uno más raro que el otro. El capítulo 20 es la guerra que hay entre todas las tribus, que son 400.000 personas, guerreros, contra casi 30.000 benjaminitas. O sea, el 10% es 10%, pide el 10% de cada tribu y el 10% que falta es el de Benjamín, casi la cuenta da. Entonces es una tribu contra 10 tribus, técnicamente, si no participaron los levitas, pero tenemos aún así que en 3 ocasiones tienen que ir a consultar al Señor, a buscar, a llorar, para tratar de ver si está bien lo que están haciendo o no. Y esto es interesante, una vez más preguntan, no preguntan a Dios lo que tienen que hacer. Van después a decirle a Dios, digamos, van a preguntarle cuestiones estratégicas, pero no le preguntan, ¿tenemos que masacrar a la tribu que hizo esto? Deciden, ellos. Y ahora vuelvo a lo de la tierra. Dios es el que la da. Dios es el que eligió a 12 tribus. Los hijos de Jacob son 12. Sin embargo, ellos deciden exterminar a una tribu. Este quizá es el pecado mayor que puede haber. Esto va decididamente contra el plan de Dios. Ellos sabían que eran 12. Querer arrasar con una tribu, por eso se dan cuenta que se mandaron una macana y en el capítulo 21 y final se van a encargar de cómo las descuartizaron a todas las mujeres que había. Van a tomar de otra tribu algunas mujeres para proveerlo y que no se corte la tribu de Benjamín porque corría riesgo de extinción. Y Benjamín así puede reconstruirse. O sea, bueno, aquí los detalles son muchos. Lo curioso es que a Benjamín lo castiga Dios. 20:35. El Señor derrotó a Benjamín. Fíjense, 20:35. El Señor derrotó a Benjamín delante de Israel, y aquel día los israelitas mataron a 25.100 hombres de la tribu de Benjamín, todos ellos armados con espadas. Allí lo escribí. Del capítulo 21, versículo 1 al 9, vamos a tener un concilio, otro más, y el llanto, el lloro, después de haber acribillado a sus hermanos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Que una de tus tribus ha sido arrancada. Nosotros hicimos un juramento de que no vamos a dar ninguna de nuestras mujeres a los benjaminitas, con lo que son. Tenemos que cumplir ese juramento. Hipocresía es poco. Entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos que cumplir el juramento y no te podemos entregar ninguna de nuestras mujeres de nuestras tribus, de las tribus israelitas, lo que vamos a hacer es agarrar a otra tribu, descuartizarla, porque no vino a ayudarnos una vez, no vino por ese contra, y a esa la vamos a agarrar y te vamos a dar las mujeres de ella. O sea que de prepo al final terminan abasteciendo estas 10 tribus de las mujeres que a su vez acribillaron. ¿Y cómo termina la historia? 21-24. 21, 24 y 25. Luego de eso, los israelitas también se fueron de aquel lugar y regresaron a sus tribus y a sus planes, cada uno a su propia tierra. Bien, ¿se dan cuenta? Bueno, ya está, ya hicieron todo esto, hicieron justicia, ahora cada uno taza a taza. Seguimos la historia. Versículo 25. En aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Prácticamente cualquier persona que lee esto, digamos, diría, quiero un rey, quiero un rey.
Pero después, conociendo toda la historia del pueblo de Israel, uno termina diciendo quiero un rey, quiero un rey. Y al final entonces uno puede entender que esta esperanza solamente va a ser satisfecha con el Señor Rey, ¿no? Ahora, más allá de esto y digamos los distintos matices que pueda tener, creo que, bueno, las conclusiones son muchas, pero mejor a ver si escucho a algunos de ustedes. ¿Hasta ahora? ¿Cómo quedaron mejor que cuando vinieron, hermana? Pero la clase que viene vamos a seguir hablando de esto. Nos queda, las clases que vienen nos tocan 2 jueces más, errantes, que son Elí y Samuel, pero el libro de jueces termina acá. Por eso espoleabas los siguientes capítulos. Termina acá. Se mencionan los jueces y justicia en el versículo 1 del capítulo 1 de Ruth, que dice en tiempos de los jueces pasó esto de Ruth, se ubica la historia, pero después saltamos directamente al capítulo 3, donde vuelve a aparecer la palabra justicia. Digo así. No, pensaba, ¿no? ¿Qué fue de este levita? Que después no se habla más de levita, se habla de la guerra. Y también pensaba, porque levita levantó toda esa guerra con una mentira, porque no fue real que los tipos la agarraron a ella porque quisieron, sino porque él la entregó. Entonces, yo lo que leía y escuchaba era que levita le miente a las demás tribus también, o sea, ¿y cuál es la consecuencia de todo eso? Porque tuvo que haber consecuencias. Tuvo que haber consecuencias, desaparece aquel que era el único testigo, que lo pudo haber visto, que era el hombre de Efraín. Si hubiera estado igualmente no le hubieran dado valor porque no era de Israel como para considerar su testimonio. El de él es testimonio suficiente, aunque sea único porque es levita, y por supuesto todo lo que él decía había que tenérsele, pero acá lo importante es que nos demos cuenta que en realidad son todas acciones anárquicas, o sea, uno dice una mentira, cada uno, cuando dice acá cada uno no había rey, hacía lo que le parecía, significaba que también todo era un gran sistema hipócrita y falso. O sea, no importaba qué era verdad y qué era mentira. O sea, ya la verdad, la justicia ya dejó de nombrarse, ahora la verdad y la mentira tampoco importa, ahora la dignidad de la persona, por supuesto que ya caducó. O sea, como decía Mabel al principio, ya no queda ningún valorcito en pie. ¿Sabés qué pensaba? 400.000 hombres fueron contra 30.000, pero de los 400.000 cayeron 70.000. Un costo muy alto tuvo esa justicia que quisieron ellos hacer por su cuenta, ¿no? Muy alto para los tribus. O sea, cada uno de los otros mataba a 2 de los otros. Claro, eran muy aguerridos los otros. Era un montón. Ahora, ¿cuándo pierde Benjamín? Cuando mira para atrás. Hablamos de Sodoma, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estaba Lot? Y que en eso la mujer de Lot va caminando, le dicen, vámonos de acá, Dios va a quemar toda esta ciudad. Y entonces la esposa, Lot agarra de la mano, los ángeles, los varones agarran a Lot, y Lot agarra a su mujer y se va con todos los bártulos. ¿Y qué hace la esposa de Lot? Se da vuelta, mira para atrás para ver cómo está siendo su ciudad, su Sodoma destruida. ¿Y qué pasa? Se convierte en sal. Escuchen, es exactamente igual aquí lo que sucede. Cuando Benjamín venía muy aguerrido, 3 veces tiene que volver a la carga. No solamente el costo es alto, sino que se la estaban poniendo muy difícil. Solamente lograron vencer estas 10 tribus con este ejército cuando los de Benjamín fueron distraídos por un humo que se derrumbaban, y dice el texto prácticamente el mismo giro, y miraron hacia atrás. Bueno, eso es lo que hizo la historia, lo que hizo Israel a lo largo de su historia, ¿no? Al menos en todo este libro de los jueces. Miró hacia atrás, pero muy hacia atrás. Es decir, vivió como si no hubiera nunca conocido a Dios. Dios le levantó jueces, le hizo una promesa de tierra y miró hacia atrás. Empezó mal, no empezó asumiendo la promesa que Dios le daba. Luego vino todo el periodo de los jueces y miró hacia atrás, porque los jueces también no llegaban, nunca daban la talla de lo que era su tarea por su egoísmo y por toda su mezquindad personal. Y ahora aquí ya no es que mira hacia atrás, sino que lo único que puede hacer es mirar hacia adelante la historia. Por eso empieza en el versículo 6 del capítulo 17 de este periodo y termina que no había rey. Entonces lo único que queda, cuando en realidad el atrás es absolutamente espantoso, es un adelante. Y lo interesante es que adelante está el rey.
Para nosotros, más allá de lo que sea nuestra vida o de lo que sea nuestra historia, de lo que hayamos hecho, de lo que pensemos haber hecho o pensemos hacer o hayamos, el adelante es lo que nos puede augurar la persistencia todavía en la promesa de Dios. Todavía Dios tiene mucho para quebrantarnos y tiene mucho para enseñarnos. Pero una vez más, si la mirada no se pone en el adelante, en el Rey, si la esperanza no se pone en el único que es capaz de solucionar todo este desastre, no se puede llegar a ningún lado. Cada uno se va para su casa.